Bueno, pues entonces voy a empezar con mi intervención, que como os digo, la idea es que sea muy breve, porque no quiero tampoco quitar tiempo a la presentación de la rúbrica, que es un poco la protagonista. Bueno, pues el Museo Transformador es bastante sencillo de presentar, en el sentido de que somos un colectivo de 5 profesionales de museos que nos constituimos el año pasado, que llevábamos más tiempo pensando en el proyecto y planificándolo, y por fin decidimos dar el paso. Somos una organización, una pequeña organización completamente independiente, no tenemos afiliaciones ni sponsors, y lo estamos haciendo todo pues en base a nuestros recursos y sobre todo en base al soporte que nos estáis dando y la aceptación que estamos recibiendo por vuestra parte. Voy a hacer una muy breve presentación de cada uno. Este es Pere Vilador, que luego os hablará. Él es licenciado en Químicas y doctor en Educación y estuvo 13 años en el Museo de Ciencias Naturales de Barcelona, donde fue jefe de educación durante ese tiempo que os digo, 13 años. Previamente había tenido una larga trayectoria como docente y responsable de diversos servicios educativos del Ayuntamiento de Barcelona. Ahora estamos a la espera de su libro, con muchas ganas, del que os puedo adelantar el título y que esperemos que no tarde en salir: La educación en el Museo de Ciencias Transformador, de la intuición a la profesionalidad. Así que nada, deseando ya estamos de poder leerlo. Marta Soler, que es doctora en didáctica de las ciencias experimentales, licenciada en biología y máster de educación en museos y también máster de museografía interactiva. Ha estado en el sector educativo de museos pues prácticamente toda su carrera y ha formado parte de los equipos educativos de organizaciones muy importantes como el Zoo de Barcelona, Cosmocaixa, y del Museo de las Aguas de Cornellà en Barcelona, donde actualmente se dedica profesionalmente y se encuentra trabajando en proyectos educativos y museográficos desde una organización llamada la Escuela del Agua, que depende del Grupo Suez. Javier Hidalgo, que es biólogo, experto en museografía didáctica y en dirección de equipos de trabajo, ha asesorado programas de planetario, exposiciones, también lleva toda su carrera profesional, programas de divulgación en televisión, libros de texto. Precisamente en este aspecto ha trabajado mucho en la formación permanente de profesorado en centros de profesores y museos y universidades, y actualmente es jefe de exposiciones de ciencia del área de cultura y divulgación científica de Fundación Bancaria La Caixa. Eric Stengler es doctor en astrofísica por la Universidad de Cambridge. Enseguida pasó a dedicarse a la divulgación científica y ha participado en la creación y puesta en marcha de 2 museos, donde dedicó muchos años de recorrido profesional. Uno es el Museo de la Ciencia Cucha Espacio de San Sebastián, que hoy se llama Eureka, y otro es el Museo de la Ciencia del Cosmos de la Laguna de Tenerife, donde estuvo pues 10 años. Luego ya pasa a la docencia y estuvo 6 años como profesor de comunicación de ciencia en la Universidad de Bristol, y en la actualidad es profesor del máster de museos de ciencia de la Universidad del Estado de Nueva York en Oneonta. Así que, bueno, actualmente nos sigue desde Nueva York. Has cerrado tu micrófono, Guillermo. Guillermo, tú no. Tú deshabilita pon tu micrófono. Todos cerrados menos el tuyo. Vale, ahora se me oye, ¿verdad? Sí. Vale, creo que me habéis perdido justo cuando estaba en mi presentación, ¿es posible? Esto sí. Deliberado, claramente. Bueno, nada, como os decía, empecé en el Museo de la Ciencia de la Fundación La Caixa, la actual Cosmocaixa, y desde siempre me he dedicado profesionalmente a los museos. Actualmente soy un consultor, digamos, independiente para museos y exposiciones, y estuve en una época de Cosmocaixa muy importante, muy inspiradora para mí, porque coincidió pues, con unos años de la dirección de Jorge Wagensberg, que para mí fue un maestro muy influyente. Bueno, Cecilia sabe a qué me refiero bien, por lo menos. Bien, esta foto que veis aquí es el grupo de trabajo en educación de museos y centros de ciencia. Y de alguna manera son un poco los precedentes de nuestra iniciativa del Museo Transformador. La persona que veis en la parte superior izquierda de la pantalla es Josep Bonil, que murió prematuramente en 2015. Él era profesor del Departamento de Didáctica de la Matemática y de las Ciencias en la Universidad Autónoma de Barcelona y desarrolló la teoría del pensamiento complejo de Edvard Morin
en la educación científica escolar y en los museos, y consiguió influir bastante en diferentes centros. A partir de su trabajo impulsó este grupo en 2009, el grupo como os digo, de trabajo en educación de museos y centros de ciencia, y varios profesionales del mundo de la educación en museos trabajaron juntos, entre ellos pues, Pere Viladot, que lo podéis ver en la foto, y también Marta Soler, hoy en día pues, dos de los fundadores del Museo Transformador. Ellos, este grupo, pues de alguna forma creo que hicieron una de las síntesis, una de las mejores síntesis de todo su trabajo en un libro imprescindible de la educación en museos, que seguramente conoceréis, fue editado por el Museo de Ciencias Naturales, se llama Somos Educación, enseñar y aprender en los museos y centros de ciencia, y lo podéis encontrar en la bibliografía de nuestra web porque está abiertamente disponible. También hay que decir que precisamente este concepto del Museo Transformador apareció en la tesis que Josep Bonil dirigió a Marta Soler, y en su momento hacía referencia a una llamada de atención sobre la deriva que los museos de ciencia estaban tomando hacia el entertainment y hacia el cuantitativismo desde su implantación, desde su boom en los años 90 en España. Pues bien, el Museo Transformador nace entonces, como veis, de la idea de impulsar un poco o de contribuir a trabajar por algunos cambios que creemos que pueden ser positivos. No nos gusta mucho el concepto de ideología, no creemos que sea una ideología, porque a veces esa ideología pueden describir círculos de pensamiento un poco cerrados, y lo nuestro es justamente lo contrario. Así que nos gusta más que digan que el Museo Transformador es una visión. Es una idea de hacia dónde sería ideal que ciertas prácticas de los museos pudieran funcionar desde nuestro punto de vista, intentando siempre que estas visiones sean compartidas y sean tranquilas. También creemos que podemos hacer una aportación en un entorno donde no abundan muchas veces los recursos y donde a veces es difícil encontrar foros para los profesionales, como sabéis. Es bastante fácil saber cuál es nuestra visión, esa visión de la que os hablaba, sencillamente fijándose en el lema de nuestro logotipo, ¿no? El lenguaje museográfico, ya veis en negrita, al servicio de la sociedad. De alguna manera encierra las dos ideas que nosotros, o las dos directrices que nosotros pretendemos argumentar. Por una parte, reivindicamos el uso del lenguaje museográfico, y por otra parte, sabiendo o aceptando que existe un lenguaje propio de los museos y que además está en otros ámbitos de la sociedad, llamado lenguaje museográfico, aspiramos de entre todas sus posibles aplicaciones, porque el lenguaje museográfico, como cualquier otro lenguaje, puede ponerse al servicio pues, de diferentes objetivos, ya sea el turismo, el entertainment, incluso el lucro. Pero nosotros creemos que de todas las aplicaciones del lenguaje museográfico, la más interesante o la que queremos contribuir a cultivar es precisamente la de la educación, entendiendo educación en su sentido más amplio. A nosotros nos gusta decir que buscamos un museo no que forme, sino que transforme. De alguna forma, dar un paso más en ese sentido. Reivindicar el uso del lenguaje museográfico. Proponemos una serie de transiciones. Por una parte, partimos de la idea de que el museo tradicionalmente, sobre todo durante el siglo XIX, cuando estaba en boga su función de conservar la colección, era sobre todo una finalidad, es decir, el museo se visitaba por una serie de activos propios y per se el valor de las colecciones tenía un valor implícito totalmente indiscutible. Sin embargo, creemos que a partir del siglo XX el museo se convierte poco a poco en un medio de comunicación, pasa de finalidad a medio. Esto no significa en absoluto que la colección o el patrimonio pierda valor, sino que ese valor se pone al servicio de un mensaje a comunicar. Y ahí es donde el visitante pasa a ser el centro de la acción. Si aceptamos, por tanto, que el museo de alguna manera está enfrascado, porque creemos que es un proceso no acabado, está enfrascado en convertirse, en devenir un medio de comunicación, entonces aceptamos también que existe un lenguaje propio de los museos. Y ese es un lenguaje característico con una serie de recursos endémicos. Y es un lenguaje capaz de estar a la altura de cualquier otro lenguaje, capaz de comunicar de una forma complementaria a cómo comunican otros lenguajes. Otro de los desplazamientos que nosotros proponemos, esta especie de transiciones que os digo, es el de intentar que la exposición se vea no de una forma reduccionista, sino mucho más. No creemos que una exposición sea un collage más o menos resultón de productos de otros lenguajes puestos con más o menos gracia en una sala
en un proyecto que muchas veces es sobre todo de interiorismo, vídeo, texto, gráficos, fotos. Creemos que todos esos recursos, claro que pueden formar parte de la exposición, pero siempre en un contexto auxiliar. La exposición, como producto propio del lenguaje museográfico, tiene sus propios cauces, no necesita proceder de la mezcla de nada. Y cuando nos referimos a esos cauces propios, nos referimos a todo lo que es tangible, a todo lo que es real. Nos gusta esta frase, todo lo que está presentado y no representado, sobre todo los objetos y los fenómenos tangibles. Es cierto que nosotros procedemos sobre todo de museos de ciencia, pero en el Museo Transformador aspiramos a poder llegar a todo tipo de museos. Creemos que hay que tener una mentalidad panmuseística, en el sentido de que hoy en día el museo cada vez con mayor frecuencia perderá sus apellidos hacia un concepto de museo mucho más amplio, mucho más global. Os hablo un poquito para terminar del segundo aspecto que emana de nuestro lema. Contribuir a poner esos activos del lenguaje museográfico al servicio de la educación. También proponemos una serie de transiciones que yo os voy a resumir en una, que es la fundamental. Pretendemos que el museo contemporáneo debe pasar de una gestión ejecutiva, que siempre la ha tenido de una forma muy dinámica, muy intensa, a veces incluso un tanto agitada, a una gestión que también sea estratégica. Todas las organizaciones que funcionan en nuestro tiempo lo hacen con este equilibrio entre la gestión ejecutiva y la gestión estratégica. Y en los museos a veces no abunda o resulta difícil esta visión más estratégica o se queda en un mero trámite. Nosotros reivindicamos con mucha vehemencia, con mucha pasión, esos aspectos estratégicos en la gestión de los museos. Sobre todo para tres cosas. Lo primero, para asegurarnos de que estamos sintonizados con las necesidades de nuestros visitantes. No queremos caer en arbitrariedades, no queremos caer en opinática. Saber exactamente qué es lo que más se necesita para poder hacer. Decimos a veces que no se trata tanto de darle al visitante lo que quiere, sino lo que necesita. Y no se trata tanto de hablar de visitantes, sino de beneficiarios, que es una palabra que nos gusta más porque creemos que es más amplia y más inclusiva. También es fundamental para nosotros la evaluación del impacto, ya no solo evaluar el número de personas, que está muy bien, y la satisfacción, que está muy bien saber cuánto atraemos evaluando el número de personas y cuánto gustamos evaluando la satisfacción, pero también debemos evaluar el impacto, aunque sea difícil, aunque todos sepamos que el impacto de los museos es abstracto y se entremezcla con muchos otros estímulos intelectuales, pero creemos que es fundamental para una buena gestión estratégica. De hecho, las dificultades que hay a veces para evaluar el impacto, que sabéis que no es algo muy común en los museos, creemos que emanan en última instancia de que al no haber una gestión estratégica lo bastante robusta, la evaluación aparece como algo superfluo que en un momento dado pues da la sensación de que puede no ser necesario, incluso que puede ser hasta en un momento dado un cierto lujo. Y para acabar, creemos que es fundamental investigar sobre el lenguaje museográfico. Aquí no me refiero en absoluto a la investigación que algunos museos hacen utilizando las colecciones y poniéndolas al alcance de investigadores y de doctorandos, que todos sabemos que es indiscutible, sino investigar sobre el lenguaje museográfico. El cine, por ejemplo, el lenguaje cinematográfico se ha desarrollado enormemente a lo largo del siglo XX. Empezó siendo una curiosidad científica y hoy es uno de los lenguajes más potentes y más vigentes. Y eso ha sido gracias a que hubo una serie, que sigue habiendo una serie de trabajos de investigación sobre ese lenguaje, llevado a cabo pues, tanto por Hitchcock como por Méliès y tantos otros, que han hecho del lenguaje cinematográfico lo que es hoy en día. Así que reivindicamos investigar sistemáticamente desde los museos en el lenguaje museográfico. En fin, para terminar, y ahora de verdad, aquí tenéis nuestra web, os invitamos a conocer nuestra web, nuestro manifiesto, en el cual veréis que hemos puesto negro sobre blanco un poco todas nuestras intenciones. Podéis, o mejor dicho, estaríamos encantados de que entraseis, lo miraseis, a lo mejor os gusta el manifiesto y os queréis adherir, ya veréis que en este año de vida hemos conseguido bastantes adhesiones, lo cual nos tiene muy contentos. Enviamos un newsletter más o menos cada 2 meses, pero si no queréis adheriros, nos escribís, igualmente os enviaremos el newsletter. Esto es un espacio abierto a todas vuestras propuestas. Sinceramente, deseamos que os acerquéis, que nos expliquéis cualquier cosa para poder
hacer este trabajo de una forma compartida, que para nosotros es un aspecto fundamental. Y ahí tenéis el Twitter, que es muy dinámico gracias al trabajo cotidiano de Pera y que también nos está funcionando pues, muy bien. Para acabar, no me gustaría dejar terminar mi intervención sin daros una rápida pincelada sobre los proyectos en los que estamos trabajando ahora. Por una parte, estamos preparando una definición de museo, del concepto de museo por parte del Museo Transformador, que esperamos proponer en este proceso que ya sabéis que el ICOM está enfrascado. Y por otra parte, estamos preparando o vamos a preparar también una rúbrica muy similar a la que presentamos hoy, pero dedicada a la gestión de exposiciones temporales. Así que bueno, os mantendremos informados y como os digo, basta con que nos escribáis y siempre recibiréis nuestra hospitalidad encantados. Nada más, doy paso a Pera, que nos hablará de digitalización y contenidos, que es un museo. Gracias, Guillermo. Ahora sí, ahora me escucháis. Bien, muchas gracias por estar todos aquí. Nos hace, como ha dicho Guillermo, nos hace mucha ilusión que tanta gente haya sobrepasado las expectativas que teníamos. Y sin más preámbulos, comparto la presentación que tengo preparada para ver si conseguimos hablar un poco sobre todo esto de la digitalización y cómo podemos aportar algunas ideas para evaluar previamente los proyectos. Voy a compartir pantalla. Ahí está. Ahí está. Lo hemos titulado así, Digitalización y Contenidos, que es un museo, porque a lo largo de este año que llevamos de pandemia se ha hablado muchas veces en muchos seminarios de varias organizaciones distintas sobre cómo tenemos que avanzar hacia museos que sean más sociales, que estén más en contacto con su comunidad, que trabajen con ella, que sean de y para la comunidad más que con la comunidad más que para la comunidad. Pero lo que nos da la impresión es de que todo esto ha sido al final un poco cubierto, escondido, con otra de las ideas que ha surgido recurrentemente, que es la de que el museo debe ser más digital, o sea que la transformación digital de los museos en este momento es inexcusable. Y esto es una verdad absoluta, esto es cierto, esto nadie lo puede discutir, que la transformación digital de los museos es imprescindible. Pero nos da un poco de miedo que esto esconda las otras ideas que se han ido desarrollando durante este tiempo, que no son nuevas, que hace mucho tiempo que desde los museos se están discutiendo y debatiendo. Un museo que tiene que acercarse mucho más a la comunidad, un museo que tiene que ser más participativo, etc. Entonces, a raíz de esto, hemos visto que se ha hablado muchísimo de términos típicos de lo que supone la digitalización, desde storytelling o scrollytelling, que es uno de los últimos términos que he oído, las visitas virtuales, la digitalización en 3 dimensiones, la gamificación, el streaming, los eventos en línea, las redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Y antes de continuar, me gustaría pasaros un vídeo. Es un anuncio, os lo digo, es un anuncio, pero que creo que nos puede dar pistas sobre lo que vamos a hablar a continuación. Espero que no haya ningún problema con el sonido, que lo he habilitado, a ver si lo podéis escuchar bien. ¡Hola, abuelo! Hola, Renacuaja. ¿Cómo estás? Muy bien, disfrutando de esta maravilla. ¡Va, que me conozco el truco! Has aprendido, Máster? Mira, he plantado las semillas que me diste. Recuerda que el tomate gusta si tiene el agua justa. Mira lo que he compuesto para ti. ¿Qué? ¿Te ha gustado? Sobre todo la letra. Que he estado ordenando el archivo. Mira qué guapa. Esa moto
estaba hablando de la abuela. Por favor, abuelo, qué romántico. ¿Estás comiendo? Sí, algo para A picar. ver, enséñame. Abuelo. ¡Ah, venga! Vale, venga, hablamos pronto, ¿vale? Un beso. Te quiero. Y yo a ti. Adiós, abuelo. ¿Hacemos otra, no? Me encantaría, pero he quedado con unas amigas en la playa. Uy, justo empieza mi clase de yoga para yayos. Sigamos haciendo las Bien. La idea de pasaros este anuncio, que es de un producto muy catalán y muy conocido, que para los que no conozcáis es el Fuet, y os lo recomiendo que lo probéis en cuanto tengáis oportunidad, me ha dado la oportunidad de poder hablar de tres aspectos que creemos que son tres aspectos esenciales cuando hablamos de digitalización. Por un lado, el diálogo permanente, la tensión dialógica que hay permanentemente entre lo presencial y lo virtual. Tanto si se refiere a relaciones humanas, veis que están hablando la abuela y la nieta y están en la misma casa, como si estamos hablando de relaciones a través de pantalla. El diálogo que se da entre lo presencial y lo virtual, esto es básico en los museos. En nuestros museos es básico este diálogo y por lo tanto es un tema que no podemos obviar. El segundo es el hecho de que no podemos tampoco obviar el hecho de que nuestras propuestas deberían tener en cuenta que la brecha digital es real. En este anuncio no tienen ningún problema, pero la mayoría de hogares no tienen este nivel de digitalización. Por lo tanto, este tema de la brecha digital habría que tenerlo en cuenta también cuando hagamos propuestas de digitalización, si realmente queremos ser un museo social. Pero el más importante, el que a mí me interesa más remarcar, es el de que este anuncio explica una historia relacionada con la vida misma. Y por lo tanto, esto es lo trascendental. Cuando narramos un relato que trasciende de lo puramente imaginativo y va a lo que nos toca, a nuestra historia personal, nos seduce inmediatamente. Y por ahí es por donde tendríamos que ir cuando hablamos de cualquier propuesta, sea digital o no, en los museos. Al igual que en el lenguaje cinematográfico, el lenguaje museográfico tiene sus activos básicos de comunicación. En el caso del lenguaje cinematográfico, que tanto a Guillermo como a mí y el resto del Museo Transformado nos gusta mucho hacer referencia a él, uno de sus activos básicos de comunicación es el punto de vista de la cámara. El director, el guionista y el director, cuando deciden que la cámara va a trabajar a través de un plano subjetivo o de un plano de conjunto, lo hacen porque quieren generar en el espectador unas experiencias determinadas. Y lo mismo sucede en el caso de los museos. Pero aquí, históricamente, hemos focalizado esta generación de experiencias en los objetos que los museos exponen. A partir de la mitad del siglo XX, el centro ya dejó de ser poco a poco el objeto y pasó a ser el visitante, o mejor, como decía Guillermo, el beneficiario del museo. Y esto se produjo tanto en museos de ciencias como en museos de humanidades. Yo lo englobo así como humanidades para que nos entendamos, ¿eh? En el caso de los museos de ciencia, a partir de la aparición de los centros de ciencia, surgieron nuevos recursos, nuevos activos que hasta ahora no se habían tenido en cuenta. En el caso de los museos en general, el hecho de que se hablara de nuevas museologías o museologías críticas hizo que también surgieran nuevas formas de representación. Hablamos básicamente de dos tipos de activos básicos para el museo, el objeto y el fenómeno. Y según su forma de plasmación, ya si es auténtico o es representado, configurará 4 recursos principales del lenguaje museográfico que se basa en la tangibilidad, en la posibilidad de percibirlo directamente. La pieza, el modelo, la experiencia o la metáfora.
Remarco el fenómeno porque es un activo que se empezó a desarrollar gracias a los centros de ciencia, pero también en muchos museos de arte contemporáneo. Y ahora vamos a repasar un poco los 4 muy rápidamente. El objeto es la pieza es el objeto que toda la vida se ha expuesto en los museos, se representa a sí mismo, se presenta más que representarse y tiene un significado per se. El modelo es otro objeto que es tangible, pero que no se representa así, sino a otra cosa. Aquí tenemos 2 ejemplos. En un caso es un modelo de la estructura interna de la Tierra, por lo tanto a escala, y en el otro es un modelo a escala real de una vivienda tradicional de Chile. Es del Museo de la Vivienda Tradicional de la Universidad de Chile. La experiencia, que es el nuevo activo básico de la museografía, del lenguaje museográfico, sería también un fenómeno tangible, como podría ser, por ejemplo, el tañido de una campana antigua. Podría ser una experiencia como fenómeno tangible. O, en el caso de museos de ciencia, por ejemplo, la experiencia de la bola de plasma, que tiene unas características de conductividad eléctrica determinadas que en el momento en que se altera esta conductividad eléctrica produce cambios en la materia misma del plasma. Y finalmente, la metáfora, paralelamente con lo que sería el modelo en relación a los objetos, es también un fenómeno tangible, pero que no se representa a sí mismo, sino a otra cosa. En este caso tendríamos, en primer lugar, la representación del Big Bang en Cosmocaixa y, en segundo lugar, el Round Rainbow de Olafur Eliasson, que es una obra de arte, pero que representa a lo que se produce en la naturaleza, el arco iris circular que se produce a veces en la naturaleza según la difracción de la luz. Bien. Si utilizamos un lenguaje es porque el museo es un medio de comunicación y comunica a través de historias. La pregunta que nos tenemos que hacer, historias que tendrían que estar vinculadas con las vivencias personales de las personas. Por lo tanto, nos tenemos que preguntar cuáles son estas historias, para qué vamos a desarrollar historias utilizando el lenguaje museográfico. Entonces, podríamos decir que el museo lo que comunica en el fondo, más que no comunica ni objetos, ni fenómenos, ni experiencias, ni metáforas. Lo que comunica son, nosotros lo hemos denominado así, fue una discusión que tuvimos en el grupo bastante intensa respecto a cómo podíamos denominarlo. Nosotros lo denominamos manifestaciones perceptibles, es decir, hechos, sucesos, expresiones humanas, expresiones de la naturaleza que podemos percibir como humanos y que serían de 3 categorías diferentes. Las naturales, las manifestaciones naturales, por ejemplo, una podría ser la biodiversidad, la evolución biológica, un terremoto, por ejemplo. Las socioculturales, aquellas que ha generado la cultura y la relación humana, una escuela artística, el turismo, la guerra como elemento que se da en la humanidad, el juego, las lenguas, podemos encontrar en miles. Y como cruce de las dos, de las naturales y las socioculturales, las tecnológicas, aquellas que con intervención humana, pero basándose en manifestaciones naturales de la ciencia, que estudia la ciencia, generan manifestaciones hechas por el hombre. La máquina de vapor podría ser un ejemplo, la presión junto con el maquinismo genera una máquina que es la máquina de vapor, la presión del vapor de agua, o la digitalización actualmente, o el Fordismo, la contaminación, etcétera, etcétera. Es decir, el museo lo que hace es comunicar manifestaciones perceptibles y lo hace generando narraciones
relatos, historias que utilizan el lenguaje museográfico que se basa en la tangibilidad. Para nosotros esto es fundamental, porque a partir de aquí podemos construir todo lo demás, incluido las propuestas digitales. Al final, estas manifestaciones perceptibles que utilizan el lenguaje museográfico, que se comunican, con el lenguaje museográfico para construir narrativas, estas narrativas serán las que harán que un museo sea más o menos participativo, más o menos social, más o menos, que trabaje más o menos con la comunidad, aquello que queramos. Y es ahí, en las narrativas, donde tendremos que poner el foco para poder avanzar en un museo más social, comunicativo, de la comunidad, participativo, etc. Porque son las narrativas, estas que están vinculadas con las vivencias de las personas, estas que tienen relación con la cultura cotidiana de las personas, las que generarán unas experiencias intelectuales que permitirán que el beneficiario sea seducido y, por lo tanto, se ejerza sobre él un proceso de transformación o de educación, como le queráis llamar. Nosotros nos gusta, como ha explicado Guillermo, hablar del término de transformación, ser transformadores. Y es ahí donde tendríamos que insertar la estrategia digital que vamos a utilizar para desarrollar nuevas narrativas que ayuden en las narrativas que el museo ya va desarrollando de forma presencial. Por decirlo de alguna manera, las narrativas digitales tendrían que aportar siempre algún valor añadido a las narrativas presenciales que el museo ya está desarrollando. Sea en forma de información, sea en forma de valor añadido, sea en la forma que sea. Pero tendría que aportar algo nuevo a aquella narrativa que el museo hace de forma presencial. De todas formas, creemos que es muy importante que no nos olvidemos de lo que realmente son problemas que en estos momentos y desde hace mucho tiempo, quizás hasta demasiado, arrastran los museos y que nos gustaría repasar rápidamente. El primero, que es una de las cosas por las que apostamos desde el Museo Transformador, es el de la gestión estratégica. En los museos en general se abusa mucho de la gestión ejecutiva, del producir, y se tiende a olvidar lo que es la gestión estratégica a largo plazo. Y esto se da a veces por un problema de gobernanza, de cómo nos gobernamos en los museos, de separar lo que es la gestión estratégica de la gestión ejecutiva, que suele ser hecha por las mismas personas. En segundo lugar, también lo ha dicho Guillermo, tenemos que avanzar o muchas veces empezar a desarrollar la investigación en museística, en museología y museografía. Se hace, no digo que no se haga, pero se delega muchas veces en la universidad, que está muy bien, que hagamos conjuntamente proyectos. Tenemos como asistentes a esta sesión bastantes personas que se dedican a ello, pero la iniciativa tendría que salir desde los museos y tendría que haber en los departamentos de investigación del propio museo, que normalmente los tienen y se dedican a la investigación sobre las colecciones, un departamento concreto sobre investigación en museos. El tercero, que es grave, al menos en España lo es mucho, es el de la precariedad laboral. Es un problema estructural de fondo que habría que resolver de alguna manera. El de la educación. ¿Cómo entendemos la educación museística para que no sea confundido, como es actualmente, con la educación escolar? Muchas veces, cuando hablamos del término educación en museos, a mucha gente se le ponen los pelos de punta porque identifica educación museística con educación escolar y dicen, yo no quiero la educación escolar en el museo. Nosotros tampoco, porque estamos hablando de otro tipo de educación. El problema de la formación de personal, que estaría relacionado con los otros.
Por lo tanto, y muchos más de los que podríamos hablar, cuando hablemos de digitalización, de museo social, de museo que trabaje con la comunidad, no nos olvidemos de que tenemos unos problemas estructurales que tenemos que desarrollar, sobre los cuales en el Museo Transformador hemos escrito, hemos debatido, hemos hablado y seguiremos haciéndolo y nos gustaría que nos ayudaréis a ello. Para no perder más tiempo, paso a hablaros ya de lo que hemos venido a presentar hoy. Si hablamos de pasar de unas propuestas de digitalización o de lo que sea, que se dan muchas veces para producir, para decir estamos ahí, estamos presentes, a una gestión más estratégica de estas propuestas, necesitamos herramientas para poder tomar decisiones. Y ahí es donde nos propusimos, viendo lo que estaba pasando, nos propusimos ponernos en este berenjenal, porque fácil no ha sido, pero estamos muy satisfechos con el resultado. Y era, dentro de nuestra visión, aportar recursos que puedan ayudar en estas tomas de decisiones. Y es ahí donde empezamos a trabajar nosotros en primer lugar y luego con ayuda de otras personas que os mencioné. Como decía, para pasar de una gestión más ejecutiva que se parece más a aquel supermercado de productos que puedes tú adquirir, a una gestión más estratégica que mira a largo plazo, que proyecta a largo plazo. Quiero poneros este fragmento de un post que hizo Brenda J. Caro en el blog Terremoto. El post se titula Conectarse, desconectarse, volver a conectar, un museo lanzado hacia lo digital, que salió pues aproximadamente, yo creo que todavía estábamos confinados en España, por lo tanto debía ser en abril, mayo. Pero a raíz de todo esto que estamos hablando, de la necesidad, de la cantidad de productos digitales que estaban saliendo, obviamente necesarios, porque no había otra manera, se cerraron los museos, había que hacerlo, pero como alarma, como alerta, para no caer en la trampa. Dice Brenda J. Caro en este post, el museo produce dentro de los márgenes del capitalismo cognitivo. Producir para estar en el mainstream. Producir. No es Netflix, el museo no es Netflix, pero se le exige algo similar. Se le exige disponibilidad, renovación constante del catálogo de opciones, novedad, brindar experiencias, sean significativas o no, esto importa poco. Lo importante es producir. Entonces, para evitar esto, es por lo que dijimos, bueno, vamos a intentar, en la medida de lo posible, hacer una herramienta que pueda ayudar a tomar las decisiones sobre qué se debe hacer, qué no se debe hacer, aunque no, la guía esta que hemos hecho no tiene la intención de ser un recetario de cocina, una guía de obligado cumplimiento, sino un elemento estratégico de reflexión, para que los equipos de los museos puedan reflexionar cuando tienen que tomar decisiones sobre propuestas que quieren llevar a cabo, puedan reflexionar sobre cómo hay que hacerlo. Por lo tanto, podríamos decir también que es una guía para la toma de decisiones, pero también para ver qué elementos son los necesarios en el momento de diseñar una actividad de digitalización. Empezamos a hablar del tema nosotros 5. Enseguida decidimos que lo interesante sería poder contar con la participación, la cooperación de personas expertas o no en digitalización, pero sí expertas en digitalización en unos casos, en otros en evaluación, en otros en comunicación, y les pedimos a una serie de gente, lo pedimos en general a todos los adheridos de un museo transformador, pero nos dirigimos específicamente a una serie de personas que enseguida nos dijeron que sí, que son estas 6 que tenéis en pantalla.
sus aportaciones han sido no solo interesantísimas, han sido interesantísimas, pero además importantísimas porque también nos han ayudado a nosotros a entender todo este proceso de otra manera. Nos han aportado ideas muy beneficiosas y por lo tanto nos han ayudado a que la herramienta sea mucho más completa de lo que podría haber sido si lo hubiéramos hecho nosotros solos. La herramienta sigue siendo una herramienta abierta, en dinámica, en construcción. Por lo tanto, cualquier persona puede modificar lo que le parezca. Y lo que sí agradeceremos es que, si es así, poderlo incorporar en la guía y para que pueda estar al día continuado. Somos conscientes de que estamos hablando de propuestas que pueden ser tan diversas como una visita online, las visitas que se denominan virtuales, o un post en una cuenta de Twitter. Estamos hablando fijaros, dos extremos cuando hablamos de digitalización. Y como esto podríamos hablar de 1000 cosas más. La digitalización de imágenes en 3D, cuentas de TikTok, o bueno, 1000 cosas. Por lo tanto, no es fácil que una herramienta, que una guía pueda servir perfectamente para todo. Pero repito que hemos hecho una guía pensada más en clave de aportar elementos de reflexión que de ser una receta de cocina que hay que seguir al pie de la letra. ¿Qué objetivos tenemos cuando hemos elaborado esta guía? El primero es, como es lógico, ayudar en la toma estratégica de decisiones, pero hacerlo garantizando que se hace a través de un proceso de reflexión transversal en el museo, que no es el fruto de un departamento concreto o de unas personas concretas que tienen una iniciativa, sino que es fruto de un trabajo interdepartamental e incluso ayudados de exterior, de aquellos a los que vamos a beneficiar. Todo ello para potenciar una visión más institucional de las propuestas, que las propuestas sean realmente de la institución del museo como institución. Finalmente, la guía, que tiene poco texto, no es una guía gorda, al contrario, es una guía muy esquemática. A propósito, tiene 4 apartados principales. Una presentación que explica un poco lo que estamos explicando hoy y el para qué lo hemos hecho. Tiene un primer apartado que le hemos denominado estrategia, un segundo que consta de una rúbrica y un tercero que es el mapa de situación, y ahora os voy a explicar, voy a ser un poco descriptivo para que veáis en qué consiste la herramienta y podáis luego preguntar lo que deseéis para aclarar, aportar vuestros comentarios, vuestras críticas, lo que creáis conveniente. En el primer apartado que denominamos estrategia, nos hacemos 3 preguntas que pensamos que para un proyecto de digitalización o para cualquier propuesta tendría que hacerse un museo antes de llevarla a cabo, que es, ¿realmente impulsa nuestra visión? El tema de las misiones de los museos es un tema controvertido porque a veces hay quienes pensamos que las misiones tendrían que ser mucho más concretas de lo que son, hay quien piensa que las misiones ya son esto, un poco un sueño. Nosotros, nuestra opinión como Museo Transformador es de que muchas misiones son más deseos que tales misiones y por lo tanto generan ciertos problemas a la hora de desarrollar los objetivos. ¿Impulsa realmente nuestra misión esta propuesta de digitalización? ¿Apoya los objetivos estratégicos de los que nos hemos dotado para desarrollar nuestra misión? Y en tercer lugar, ¿apuntala a áreas clave de nuestra organización? ¿Habrá sectores concretos, servicios concretos que van a salir reforzados, potenciados con esta propuesta? En principio, una propuesta que se lleve a cabo tendría que responderse sí a las 3 preguntas.
Si la respuesta es no, pueden pasar dos cosas. Que sea la propuesta la que no funcione o que sea la visión o los objetivos estratégicos los que no funcionen. En cualquier caso, debe llevar a la reflexión. Es posible que haya que desarrollar una propuesta digital que no contemplan los objetivos, porque es que los objetivos estratégicos no están bien planteados. Esto sería un elemento de reflexión a tener en cuenta. El segundo apartado, que es la rúbrica, es digamos, el cuerpo central de la guía, tiene dos apartados principales. El primero es la valoración del valor museístico y el segundo, el de la evaluación de la gestión ejecutiva. Cada uno de estos apartados tiene indicadores, un total de 13, 7 para el valor museístico, 6 para la gestión educativa. Y estos indicadores, que tienen un enunciado muy escueto, se desarrollan en 3 niveles de desempeño para cada uno. El inapropiado, el que sería inapropiado, el correcto y el que sería idóneo. A cada uno de ellos le adjudicamos un valor. -1 para el inapropiado, 0 para el correcto, +1 para el idóneo. Y lo redactamos, lo hemos redactado intentando minimizar al máximo las ambigüedades, que sea lo más sencillo de valorar posible. Como os podéis imaginar, no es fácil. No es fácil y por lo tanto aquí os vamos a pedir ayuda, porque es muy posible que haya redactados que haya que modificarlos para que sean mucho más comprensibles. Estas valoraciones, -1, 0 y +1, han traído entre nosotros alguna discusión. Porque pensábamos si a lo mejor resultaba que había indicadores que había que valorar más que otros. La realidad es que lo que hemos visto es que para unas personas puede ser más importante un indicador que otro y por lo tanto podría dar la valoración a un indicador podría ser distinta dependiendo de la persona que lo valorara. Decidimos quedarnos con estos 3 valores para cada uno de los niveles de desempeño y para facilitar lo que sería la toma de decisiones. Para el valor museístico partimos de preguntas básicas. ¿Cuál es el valor educativo de esta propuesta? Si promueve la participación, la socialización, la accesibilidad y la inclusión. ¿Cuál es el vínculo que tiene con los contenidos propios del museo y la experiencia museísticos? Porque se hace para un museo concreto y no para cualquier museo. ¿A qué público se dirige? ¿Cuál es el público objetivo? ¿Y qué servicio mejora? Y consiste en esta tabla de doble entrada con los indicadores en la columna de la izquierda, los niveles de desempeño desarrollados en las 3 columnas siguientes, a la izquierda inapropiado, de centro correcto, a la derecha idóneo, y su valoración que se traslada a la columna de la derecha para poder sumarla al final el total. Lo mismo sucederá con la gestión ejecutiva. ¿Qué recursos financieros y humanos requiere esta propuesta? ¿Se basa en recursos tecnológicos contrastados o no? ¿Qué recursos materiales o qué espacios específicos requiere? ¿Hemos creado con la propuesta mecanismos de evaluación sobre su impacto? ¿Se promueve su diseño participativo o es fruto de la idea de una persona o de un departamento concreto? Lo mismo. Los indicadores a la izquierda, los 3 niveles de desempeño, la puntuación que se traslada a la columna de la derecha y al final la suma de estas puntuaciones para visualizar en una mirada rápida dónde estamos, se trasladan al mapa que nosotros hemos denominado de situación, el valor que le hemos dado la puntuación que le hemos dado al valor museístico se traslada al eje de abscisas y la evaluación que hemos hecho de la gestión ejecutiva en el eje de ordenadas. Esto nos situará la propuesta en un cuadrante u otro, con lo cual podemos pensar bien, la que está en el cuadrante superior derecho es una propuesta en principio correcta, podemos llevarla a cabo y podríamos pensar la que está en el cuadrante inferior izquierdo habría que desecharla. Tampoco es así exactamente.
Lo que nos tiene que dar, lo que nos tiene que provocar esta visión es, aquí tenemos un problema, en el caso de que esté en el cuadrante inferior izquierdo o incluso en los dos azules a los extremos, tenemos un problema, vamos a revisar qué es aquello que nos falla. ¿Cuál de estos indicadores tendríamos que modificar el diseño de la propuesta para que fuera más positivo? Esta sería la guía en completo, una guía que la tenéis en nuestra web, en el apartado de recursos, en el subapartado de evaluación, que es de descarga gratuita y que podéis utilizar libremente. Y repito, nos gustaría mucho poder tener el feedback, si lo usáis, si veis que es útil, el feedback de cuál ha sido el resultado de utilizarla, qué proponéis modificar, porque, como os he dicho, es una propuesta dinámica, una guía dinámica, abierta, para poder ir desarrollándola en el futuro y que a lo mejor necesita cambios al empezar a usarla, porque lo que es cierto es que no hemos podido hacer pruebas de su uso porque queríamos presentarla en el congreso, en el primer congreso de CIMEC que se celebró hace pocos días, organizado por la Universidad Politécnica de Valencia. Y bueno, ahora vendrá el momento en el que a partir de que se pueda empezar a usar podemos valorar realmente si hay algún desequilibrio que podamos ayudar, que nos podáis ayudar a compensar. ¿De acuerdo? Pues nada, yo ya he terminado. Muchas gracias por haber escuchado el rollito y pasamos a las preguntas, a vuestras opiniones, a vuestros comentarios. Javi habrá ido recogiendo las preguntas que habéis hecho. Bueno, no han salido muchas preguntas, sobre todo algún comentario. Ahora preguntan, como si no hay mucha pregunta, podéis desactivar el micrófono y decirlas de viva voz. Preguntan si es válida para centros de interpretación o si se puede aplicar a otras disciplinas. Bueno, respondo yo mismo. Yo creo que sí, para centro de interpretación seguro. Otras disciplinas supongo que se refieren a que no sea de... Igual han interpretado que es para museos de ciencia, no lo sé. Yo interpreto también que sí, que es eso. Es que nosotros, nosotros no estamos pensando en museos de ciencia, estamos pensando en museos en general. Aunque todos provengamos de museos de ciencia, el Museo Transformador no desarrollamos iniciativas para museos de ciencia, sino para museos en general, porque pensamos que, bueno, podemos hablar de todo sin necesidad de ceñirnos a los museos de ciencia. No sé, Guillermo, si quieres aportar alguna cosa más al respecto, pero nuestras propuestas son para cualquier tipo de museo. No, sí, subrayando un poco lo que dice Pera. Cuando empezamos con esto, recuerdo una reflexión de Pera que me resultó muy inspiradora y que compartimos ahí con el grupo, que fue que habitualmente los museos de ciencia siempre hemos sido un poquito, no diría remolque, pero siempre hemos ido un poquito detrás del resto de los museos. Y en esta ocasión aspiramos a invertir un poco la tortilla y, ¿por qué no?, intentar dar un paso, pero no para museos de ciencia, sino un paso que creemos que puede ser extrapolado a muchos museos. Creemos, de hecho, que en algunos aspectos, sobre todo el desarrollo del lenguaje museográfico, a lo mejor ha tenido mayor impacto, mayor recorrido en los museos de ciencia, pero pensamos que muchos de los caminos que ya han transitado los museos de ciencia pueden ser todavía toda una guía y una línea estratégica de futuro para muchos otros tipos de museos. Por decir algo, el Museo de Ciencia es probablemente el primero o el primer tipo de museo en el que se incluye el fenómeno conviviendo con la pieza. Solemos explicar que cuando se habla de museos interactivos, una terminología que a nosotros nos parece un poquito superada, realmente nos estamos refiriendo a unos museos que empiezan a incorporar de una forma definitiva el fenómeno y no solo el objeto, hasta el punto de que el Museo de Ciencia Interactivo, el Science Center, acaba incluso dejando de lado los objetos, paradójicamente. Nosotros reivindicamos que objeto y fenómeno tienen que mantener un equilibrio y que son las dos patas
que equilibradas conforman el lenguaje museográfico. Pues bien, así como el fenómeno aterrizó en los museos de ciencia a mediados del siglo XX con mucha fuerza, todavía hay algunos museos en los que el fenómeno puede entrar y viceversa. Hay muchos museos que solo están dedicados al mundo del fenómeno como recurso, que podrían introducir objetos buscando siempre este equilibrio. Así que, un poco resumiendo, Pera, por supuesto, todo lo que hacemos tiene vocación desde el principio de servir para todos los museos con la participación de expertos de esos museos. De ahí nuestro interés en siempre incluir vuestros puntos de vista, pues somos conscientes de que los museos pues a veces tienen especialidades muy marcadas y por eso queremos abrir esta visión a todo el museo entendido como un fenómeno social contemporáneo amplio. Mira, y quizás yo quería añadir en relación con la pregunta de los centros de interpretación, que cuando usamos la palabra museo estamos hablando de museos en el sentido más amplio posible. Eso incluye obviamente centros de interpretación, pero cualquier otro sitio, cualquier otro lugar en el que se comunique con los recursos propios del lenguaje museográfico. Por lo tanto, pueden ser jardines botánicos, pueden ser parques zoológicos, pueden ser acuarios, pueden ser incluso un planetario, cualquier elemento que está entendido en el que el lenguaje museográfico pueda desempeñar un papel, es aplicable, esta rúbrica es aplicable a él y las que vayamos a hacer en el futuro, por supuesto. Sergio nos lanza una pregunta o challenge, más bien. Si tenemos pensado realizar alguna guía para evaluar el impacto, no estaría mal después de la de exposiciones temporales, y si se ha recogido en la guía la evaluación del diseño estético del módulo o la actividad. No, o sea, la guía es más una guía pensada en clave de toma de decisión, no de dice, aunque yo he nombrado el tema de que podría ayudar al diseño de la propuesta, no está pensada en esta clave. No está pensada en clave de diseño de la propuesta, sino de aquellos elementos que tendría que tener en cuenta la propuesta cuando se vaya a tomar la decisión de que se llevará adelante. Por lo tanto, no tiene ningún elemento concreto en cuanto al diseño. De todas formas, esta es una discusión que también tuvimos como grupo con las personas que nos asesoraron, porque también en algún caso se decía la necesidad de poder aportar elementos ya más del diseño de la propia actividad. Por lo tanto, a lo mejor resulta que la guía necesita, pues eso, incluir algún indicador en este extremo o otra guía para el diseño. No lo sé, esto sería un tema a poder valorar con vosotros. Pero en este momento la guía como tal no incluye ningún elemento de diseño estético de las propuestas. Yo he visto por ahí un comentario... Con respecto a la evaluación de hacer una guía de evaluación de impacto, pues obviamente que es un reto que... Esto sí. En la medida en que tengamos posibilidades, iremos haciendo guías en este sentido, sí, porque es uno de los objetivos del Museo Transformador, el de la evaluación de impacto. Yo he visto además, un comentario sí, y además, sobre... Espera, sí. Perdona, sí, solo decir que en el tema de la evaluación de impacto además contamos ya con muchísimo trabajo que afortunadamente pues tenemos contacto con profesionales muy versados en eso. Así que a mí me parece que podría ser una estupenda idea. Sí, exacto. He visto un comentario, no sé si lo has visto, Javi, el de que la exposición virtual es una propuesta perfecta para la rúbrica. Cualquier propuesta lo es, para la guía, la rúbrica puede usarse en cualquier propuesta. La de la exposición virtual, bueno, precisamente hay un debate sobre qué es una exposición virtual y qué no. A nosotros no nos gusta el término exposición virtual, porque nosotros pensamos más bien en que hay una página web de museo que ofrece una serie de acciones, actividades, recursos, y uno de ellos es poder
tener algo complementario a una exposición presencial. Si este algo complementario se le quiere llamar exposición virtual, bien, pero la exposición virtual como tal, no sé si habéis podido ver una exposición, a mí me gusta mucho una propuesta que hace el American Indian Museum de los Smithsonian, que realmente se aparta mucho de lo que entendemos como la clásica exposición virtual, que es un recorrido por unas obras o por unas piezas y la información correspondiente a estas obras o a estas piezas. Es algo que va mucho más allá de lo que sería un exponer unas obras. Explica historias y por lo tanto a partir de aquí es muy atractiva, es una exposición entre comillas, a mí no me gusta llamarla exposición, pero es una exposición muy interesante porque realmente te explica unas historias que te atraen y te tienen enganchado a la pantalla. Normalmente hay otras en el otro extremo, porque siempre hay términos medios, pero en el otro extremo tenemos exposiciones virtuales que son, perdonadme la expresión, un rollo, que te aburres al cabo de 2 minutos de estar viendo piezas una detrás de otra, donde tienes que clicar la I de información para que te salga un desplegable que te informa de quién es la obra, de cuándo se pintó, etcétera, etcétera. Por lo tanto, comentan, sí. Bueno, por no alargarnos, que hay unas cuantas. Sí, sí, sí. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de impacto? Y luego también Eloísa tiene la mano levantada. Si después hacemos el comentario de impacto, si te parece, Guillermo, y le damos paso a Eloísa. Vale. Sí, bajo el concepto de impacto tratamos de resumir todas las intenciones que los museos normalmente plasman en sus códigos de valores y en sus propias webs. Entonces, hemos encontrado una cierta disonancia entre lo que los museos dicen pretender o a lo que los museos aspiran y lo que los museos miden, ¿no? Yo siempre creo que lo que verdaderamente, fue una frase de un profesor cuando era más joven que me quedó muy grabada, lo que verdaderamente nos sirve para saber lo que alguien busca cuando hace algo es ver lo que evalúa. Realmente cuando vemos que un museo sobre todo o estrictamente evalúa el número de visitantes, pues podemos presumir que seguramente lo que más le importa o lo que busca es afluencia de visitantes. Es decir, lo que queremos es lo que evaluamos de alguna manera, en última instancia. Entonces, claro, cuando, por ejemplo, un museo habla de suscitar vocaciones científicas, en el caso de los museos de ciencias, bueno, pues eso es lo que hay que medir. Poco nos va a decir sobre la repercusión en vocaciones científicas que tenemos el número de visitantes o la satisfacción de los visitantes. Claro, cuando yo que me he dedicado a veces a procesos de evaluación, cuando haces un plan para valorar un objetivo de ese calado, como por ejemplo suscitar vocaciones científicas, pues es habitual que el cliente te diga, hombre, pero esto es muy difícil, pero esto es muy largo. Yo me apresuro a subrayar, no es que el proceso de evaluación sea difícil, lo que es complicado, lo que es ambicioso es tu objetivo. Entonces, claro, todos los objetivos que pretendemos, que a veces son de un calado enormemente cualitativo, no podemos pretender medirlo con indicadores cuantitativos. Tenemos que generar los mecanismos para medir eso. ¿Que es difícil? Por supuesto. ¿Que no vamos a conseguir nunca una ponderación absoluta de ello? Lo sabemos, pero eso no significa que no debamos luchar por aproximarnos lo máximo posible a la realidad de lo que conseguimos. Porque es que de otra manera la función del profesional de la museología resulta exasperante, porque uno no sabe exactamente qué está consiguiendo, no tiene feedback. ¿Cómo se puede desempeñar una profesión plenamente si no se tiene feedback sobre el resultado cualitativo y real de lo que se hace? Más allá de nuestra capacidad de atracción en el número de visitantes, que está muy bien medirla, y de nuestra capacidad para gustar con los cuestiones de satisfacción, que también está muy bien medirla. Entonces, impacto es aquello que queremos decidir que en un museo transformador, en un museo contemporáneo, suelen ser cosas relativas con la educación. Pero bueno, no me alargo, que veo que hay más cosas. Sí, Eloísa tenía la palabra y después Óscar. Yo lo primero de todo quiero daros las gracias y quiero felicitaros a Guillermo, a Pera, a todo el equipo del Museo Transformador, porque me parece que lo que habéis hecho, la idea fundamental, desde el primer momento que me enviasteis la propuesta y fuisteis tan generosos que me ofrecisteis
me pedisteis participación, me pareció fantástica, me pareció una idea estupenda. Yo creo que necesitamos muchas rúbricas de este tipo y muchos sistemas de evaluación de este tipo, porque al final es lo que es, ¿no? Entonces, bueno, aparte que cuando recibí la propuesta y bueno, hice ahí pequeña aportación, nunca pensé que se iba a estudiar tan a fondo mi aportación. O sea, me he visto reflejada también en lo que habéis hecho, ¿no? Entonces, me ha gustado muchísimo, ¿no? Creo que es tan buena, además, la rúbrica, que necesitaría un desarrollo. Yo ahí sí que os animo que, igual que os están pidiendo, ¿no? De, bueno, una vez que ya nos situamos ahí en ese cuadrante, ¿qué podemos hacer para que en función de donde estemos podamos mejorar, ¿no? Y podría, de cada uno de los valores que se han descrito, de cada uno de los indicadores, se podrían dar algún tipo de estrategias o de cómo implementar determinadas cosas, ¿no? Yo os animo a que sigáis por ese camino y hagáis una guía que complemente esta rúbrica, ¿no? Y a lo mejor cada uno de los indicadores pues se podría aportar cosas, ¿no? Yo en ese sentido me ofrezco para ayudaros en el tema, ya sabéis, de la evaluación y de esto. Pero bueno, os animo a que lo hagáis porque creo que sería estupendo, ¿no? Luego, respecto a lo que estabais hablando del tema de la evaluación de impacto, no puedo estar más de acuerdo con lo que acaba de decir Guillermo, es mi pensamiento de siempre. Pero creo además que el tema es el impacto. Cuando dice qué tipo de impacto, ¿a qué os referís? Pues al impacto de la experiencia, al impacto social y al impacto comunitario. Básicamente es eso, ¿no? De lo que estamos hablando. Y efectivamente, eso es muy difícil de medir, muy difícil. Pero yo creo que estamos cada vez más cerca de poderlo hacer y la digitalización es una oportunidad para ello. Porque jamás en la historia hemos podido llegar tan fácilmente a tanta gente como lo podemos hacer ahora. Y eso tiene que ser una oportunidad para los museos, para que verdaderamente pueda llegar a públicos que no había soñado y además a poder medir más allá de las paredes del museo. Y eso es una oportunidad tremenda. Tenemos que desarrollar instrumentos, procedimientos de medida aliados con estas nuevas tecnologías y con esta digitalización. Que yo creo que además tienen una doble vía. Una vía es la evaluación, o un doble aspecto, un aspecto evaluativo, pero también tenemos que pensar en el aspecto participativo, porque al final la evaluación es un sistema de participación. Cuando no existía lo digital, cuando nosotros nos poníamos a pasar encuestas en el museo y le preguntábamos a la gente nos decía cosas y nosotros lo recogíamos y se lo llevábamos al museo. Y esto era una forma de participación, ahora que hablamos tanto de participación. Y ahora esa participación todavía puede ser más inmediata. Cuando alguien coge el teléfono móvil y en la sala de exposición está diciendo algo sobre la sala y nosotros lo estamos recogiendo, está participando. No siempre, porque muchas veces esta participación que se le ofrece al visitante es una mera postura, ¿eh? No es una participación con significado de verdad, que es la verdadera participación. Que cuando yo participo, cuando le digo algo al museo, lo que yo estoy diciendo forme parte o sea parte de la propia narración del museo, que forme parte de ello, que lo que ofrece el visitante sea también valioso, ¿no? Entonces, bueno, no me quiero extender más porque ya veis que no podría estar hablando y hablando continuamente de este tema, ¿no? Pero bueno, simplemente quiero felicitaros, quiero deciros que me parece una idea estupenda y que bueno, y que sigáis por ahí porque creo que lo necesitamos todos, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Eloisa. Óscar, nos comentas y luego hacemos un poco de resumen. Genial. Hola. Bueno, gracias por la presentación y por lo que habéis contado, que bueno, como el cuadrante o como la guía es muy interesante. Yo tengo una duda que me ha surgido ahora y que yo creo que cuando me pasasteis el cuadrante no pensé en ella, y es que tengo la sensación de que una parte de la digitalización de los museos, o hay una parte en esa digitalización o en ese volcarse en el mundo digital de los museos, que tiene que ver pura y duramente solo con la comunicación y no tanto con el fenómeno expositivo, diríamos, ¿no? Twitter, TikTok, hasta YouTube, hay un montón, la mayoría de las redes sociales o todas las redes sociales tienen una faceta de comunicación pura y dura
que no entraría en una faceta expositiva, ¿no? Y otra en la que sí, cuando hacemos asesorías para museos o para instituciones de divulgación, nos encontramos con que hay museos que no saben qué quieren contar en las redes sociales porque no saben que el primer paso, o el principal o inicial sería hablar de sí mismos, ¿no? Contar lo que hacen. Pero todo el mundo quiere ir un poco más allá y divulgar o contar cosas o exponer a través de redes sociales, ¿no? Entonces, no sé si las redes sociales se deberían dejar fuera de ese cuadrante, redes sociales, otras formas de comunicación, si pueden estar incluidas o cómo negociarlas, no sé si habéis pensado en ello o si habría que pensar en ello. Gracias. Sí, te respondo yo, Óscar. Yo creo que sí que están incluidas, seguro, ¿eh? Porque además cuando tú hiciste este comentario, cuando nos enviaste tu opinión sobre la rúbrica, y nos dio mucho que pensar, lo estuvimos hablando y a mí personalmente me dio mucho que pensar. Cualquier uso de redes sociales también está vinculada, aunque sea comunicativa, aunque sea meramente comunicativa, está vinculado con los contenidos propios del museo y con la experiencia museística. Te voy a poner un ejemplo muy concreto de una iniciativa muy sencilla que hizo el Museo de Ciencias Naturales de Barcelona, su departamento educativo, que fue una experiencia muy sencilla, pero que yo la encontré genial a nivel de uso de redes sociales para estar comunicados en aquel momento por el confinamiento, pero que puede ser motivo de comunicación permanente. Hicieron una iniciativa que era dar 4 pautas sobre lo que es una colección, qué significa el coleccionismo y promover que las personas hicieran fotos de aquellas colecciones que tienen en casa. Esto está directísimamente vinculado con los contenidos propios del museo y con la experiencia museística. Directísimamente. Pero además, como daban estas pautas sobre cómo coleccionar y 4 normas muy simples sobre cómo clasificar y cómo etiquetar, os sugiero que entréis, estará un poco lejos en el timeline del museo, pero os sugiero que entréis y veáis el tipo de colecciones que la gente ponía en la red social, en Twitter, en este caso era en Twitter, y está directísimamente vinculado. Yo creo que sí, aunque sea solo para comunicar, para mantener este vínculo con el público en el momento en que estaban cerrados. O sea, la respuesta para mí sería sí. Antes de pasar a Susana, Ana Plans comenta, como estamos hablando de impacto bastante, y hemos hecho la similitud o la analogía con el cine, pregunta si se mide el impacto en el cine y cómo se mide. Vaya pregunta, esta no la respondo yo, ¿eh? Yo estoy esperando que Guillermo quite el mute. No, a ver, sí, creo que es muy buena pregunta porque nosotros utilizamos mucho el símil con el lenguaje cinematográfico, también con el lenguaje musical. Podría servir, me atrevo a decir que la pregunta de Ana podría servir también en el mundo de la música, ¿eh? ¿Cómo se mide el impacto en el mundo de la música? Bueno, yo personalmente, a pesar de que no soy un experto en el mundo del cine, pero creo que la mayor parte de las producciones o de las grandes producciones que conocemos se guían por criterios comerciales, que son los que miden. Y ese es el criterio que pienso que fundamentalmente manda, es decir, que es muy legítimo. Pero también sé, insisto en que no soy un experto en cine, también sé que hay muchas más películas de las que vemos en las principales carteleras, pequeñas películas de pequeños directores que intentan, pues a lo mejor, cambiar ciertos comportamientos, denunciar ciertos problemas de la sociedad, como el maltrato femenino, como los problemas de la educación, y esas películas tienen pues, circuitos mucho más modestos, y en esos casos creo que hay programas de evaluación con grupos de discusión, con entrevistas grupales, donde valoran hasta qué punto están incidiendo en la sociedad con esos films. Por lo tanto, yo pienso, siguiendo un poco aquel criterio que os decía antes, pienso que es muy fácil saber lo que se pretende, lo que pretende cualquier iniciativa, puesto que basta con ver qué es lo que evalúa. Y pienso que el cine, pues mayormente es una industria de entertainment, que lo que evalúa pues, son esas ganancias económicas, insisto, de una forma absolutamente legítima. Pero claro, si no hay... Os pondré otro ejemplo, ya que, siguiendo con la pregunta de Ana. Algunas veces nos hablan de ciertos programas de televisión que todos conocéis, en los cuales pues, se ha hecho de la divulgación científica algo espectacular, todos se basan en
en una producción americana que creo que se llamaba Cranium o algo así. Bueno, todos emanan un poco de ese concepto. A mí me parece que como producto televisivo yo no tengo nada que decir y seguramente funciona muy bien a juzgar por el hecho de que se utiliza recurrentemente. Pero sí que me atrevería a poner en duda que realmente haya una vocación detrás determinadamente divulgativa. ¿Por qué? Porque no hay un proyecto de evaluación asociado. Porque lo que se mira realmente es el número de personas que ven ese producto en televisión. Y eso no nos dice si estamos trasladando comunicación científica o no. Por lo tanto, si algo no tiene un programa de evaluación asociado, es difícil pensar que está hecho con esa idea, sino que probablemente, insisto, y de una forma muy legítima, pues las intenciones sean conseguir más audiencia o las que sea. Por supuesto que los recursos de la comunicación científica pueden servir a un programa televisivo, faltaría más, pero no podemos confundir con un producto de divulgación, porque el producto de divulgación tiene asociado un proyecto evaluativo y sabe lo que consigue y lo evalúa sistemáticamente. No sé si contesto un poco. Eric tenía un comentario rápido y luego pasamos a Susana, que tenía la mano levantada. Bueno, yo solo decir un par de cosas, un comentario a lo que decía Óscar sobre si cualquier intervención en redes sociales estaría sujeta, por ejemplo, a ser evaluada con esta rúbrica. Yo creo que lo que queremos decir es que en cualquier medio puede haber algo que sea susceptible de ser evaluado con esta rúbrica. Lo que no quiere decir es que cada tweet o una nota de prensa que se haga por parte de un museo para otros fines, que puede ser de marketing o de comunicación de una noticia, pues tenga que pasar, ¿no? Son proyectos, o sea, son cosas que requieren recursos, dedicación, preparación, y entonces, por lo tanto, se quiere evaluar si merece la pena acometer esa idea como proyecto. Luego, el otro comentario que quería hacer es a un comentario que ha salido en el chat, que creo que ya se ha quedado muy arriba, pero que decían que una exposición virtual es como un catálogo, decía, para mantener en el tiempo, conservar en el tiempo una exposición temporal que puede dejar de existir. Entonces yo a eso comentaría que efectivamente que para eso puede servir, igual que sirve un catálogo. Pero un catálogo bien hecho no es la experiencia de la exposición, es un catálogo bien hecho, con lo cual una página web, una exposición virtual sobre una exposición presencial no es no es un reemplazo, no sustituye a la experiencia de visitar la exposición presencialmente. Es decir, puedes efectivamente servir pues, para mantener una memoria de lo que se hizo, pero no es lo mismo. Es decir, por eso cada medio tiene su propio lenguaje y entonces el catálogo puede estar bien hecho y ser una delicia, y una exposición virtual puede estar bien hecha y ser una delicia, pero son otros lenguajes. Nada más. Pasamos la palabra a Susana, si podéis ser breve porque ya estamos cortos de tiempo, luego Cecilia también tiene un comentario. Hola, bueno, pues antes que nada como felicitaros por la iniciativa y sobre todo por, digamos, lo acertado que pudo ser el tema en sí, porque de alguna manera lo que hemos visto en nuestra experiencia es que muchas veces en los museos, bueno, y casi que en cualquier organización, las iniciativas de digitalización se van tomando un poco de manera independiente, porque hay digamos, alguien que las impulsa y se llevan a cabo sin ningún tipo de orientación más estratégica realmente a que apoya los objetivos, ¿no? Entonces, esta herramienta nos parecía muy buena por al menos ya poner sobre la palestra la gran pregunta, ¿no? Que es cómo apoyamos los objetivos, cómo apoyamos la misión y la visión de la organización. Y agradeceros también que hayáis contado con mi participación y que haber podido aportar ha sido un honor y también como Eloísa también me vi representada y ha sido un gusto poder verlo allí. Una cosa también que ahora
vi que podía ser también muy útil es porque normalmente también estas iniciativas de digitalización son ejecutadas o son impulsadas por individuos o por áreas específicas. Muchas veces se ve lo típico es que vengan más de comunicación, de marketing o de educación. Entonces, esta herramienta me parece que puede ser interesante también como para promover esa transversalidad que deberían tener, digamos, los proyectos de digitalización, y que si se ejecuta de una manera colaborativa, donde estén todas, digamos, las partes representadas de la organización, sería muchísimo más eficaz y, digamos, que más acertado poder realmente utilizar bien esta guía si participan todos los involucrados dentro de la organización. Y creo que eso podría ser algo interesante, incluso hasta destacarlo que dentro de la misma guía, que se favorezca a que colaboren y participen todas las áreas del museo. Y esto es mi breve... Te respondo muy rápido, Susana. En primer lugar, gracias por tu aportación, que fue realmente muy, muy interesante y muy importante. Pienso también en la necesidad esta necesidad del trabajo transversal en el museo se tiene que dar incluso cuando estamos hablando de la digitalización de piezas de la colección en 3D, por ejemplo, que parece ser una cosa tan solo de poner en 3D, en imagen digital, unas piezas. No, esta digitalización tiene que estar pensada para algo más. Y este algo más tiene que ser decidido en transversal dentro del museo, porque si no nos vamos a quedar con para rellenar bases de datos de piezas. Y no es esto, porque el jugo que se le puede sacar a piezas digitalizadas en 3D es tan inmenso a nivel educativo que también tienen que participar el departamento educativo, el departamento de comunicación, cuando se hable de proyectos de digitalización de colecciones. Por lo tanto, en cualquier caso, esto además tendría que ser un método de trabajo habitual en los museos, y no lo es, por desgracia, no solo para digitalización. Ya está, ya no le damos paso a Cecilia. Bueno, si puedo, me gustaría primero felicitarlos por la iniciativa. Es un trabajo que acompaño a Guillermo hace algún tiempo, como 10 años. Entonces, estoy muy contenta de estar acá. Y después, perdóname a mi español, porque hace mucho tiempo que no lo hago todo el tiempo. Entonces, bueno, oírte es tranquilo, pero hablar es otra cosa, ¿no? Pero a empezar por el final, porque concordo contigo, Pere, porque la digitalización de las piezas es una cosa, que hace con esto es otra cosa, ¿no? Hay que pensarlo junto, ¿no? Tenemos que ser creativos en hacer las exposiciones por el medio virtual, hablar con el público de una manera que nosotros sabemos muy bien hacerlo en el presencial. Esto es una cosa que estaba pensando cuando Guilherme estaba hablando, porque cuando tú estabas hablando, creo, pero que los museos de ciencias tienen como fundamento la cosa de la experiencia, y la experiencia del objeto real, el fenómeno, a producirlo en los museos como una metáfora o como una experiencia, qué sé yo. Entonces, esto nosotros sabemos hacerlo muy bien. Los museos de ciencia fueron los precursores de la cosa de la interactividad de la museología mundial en todas las rúbricas que sea. Entonces, es decir, que ahora creo que nosotros debemos aprender un poco con los museos de arte, que están haciendo la digitalización de las exposiciones muy bien. A ver, están utilizando la interactividad y la ciencia y la tecnología para que nosotros podamos conocer más cerca las
los cuadros, los objetos, qué sé yo. Esto me parece hay exposiciones como el Atelier de Lumière en París, ¿no? Que es una experiencia increíble, que se puede hacerlo, claro, cuando yo estuve allá es increíble, pero se puede hacerlo por el ordenador porque es una producción digital. No es una exposición digital. Esto también es increíble porque tú sabes la diferencia, esa es la diferencia, es fundamental para empezar cualquier cosa. Bueno, yo puse en el chat una experiencia que nosotros en Brasil tuvimos ahora, que es, y puse un título que es El cielo es el museo. Tuvimos un astrónomo que ha hecho unas imágenes del cielo por la noche en las cataratas del Iguazú, donde no hay luz. Entonces había una noche sin luna y las imágenes son increíbles. Y lo que pasa es que el Museo de Astronomía, el Planetario de Río de Janeiro y los planetarios de Brasil, no sé qué están haciendo con el mundo, pero estas imágenes están siendo debatidas en las redes sociales. Es una manera de hacer la divulgación y la educación de la ciencia por los medios de comunicación virtuales. Es una cosa que podríamos hacerlo en el planetario, ahora no podemos hacerlo por la pandemia, y ahora es una experiencia que comparto con vosotros, que si quieras después podemos hablar más sobre esto. Bueno, lo compartí porque está en portugués, pero creo que no es muy difícil para vosotros, catalanes principalmente, comprender lo que estoy hablando. Pero tendría muchas cosas que hablar con vosotros sobre Brasil, sobre la experiencia de Brasil, pero esto, cuando quieras, me pongo a la disposición. Vale, muchas gracias. Muchas gracias, Cecilia. Estamos fuera de tiempo. Guillermo, si quieres un poco concluir, o Pera, ya que habéis tenido la palabra. Sí, bueno, yo nada, despedir la sesión con la alegría de haber sido bastante serios y bastante exactos en el tema del tiempo. Y sí que me gustaría deciros que finalmente, como tuvimos mucha aceptación y bueno, y supimos de personas que no habían podido acceder y demás, pues hemos decidido repetir este webinario en los mismos, según el mismo esquema. Sería una especie de webinario gemelo. Así que a partir de mañana se abrirá una nueva inscripción para todas aquellas personas que quizás sepáis que no han podido estar o no se han podido sumar. Enviaremos también un email y haremos lo mismo que hoy, pero el día, concretamente el miércoles 28, también a la misma hora. Así que, bueno, informaremos a través de la web y lo dicho, si sabéis de alguien pues, que quiera apuntarse, todavía tendría una segunda oportunidad, porque lo que haremos, insisto, es exactamente lo mismo que hoy, evidentemente con otras intervenciones y demás, pero el esquema sería el mismo, y más que nada para responder a que ha habido personas pues, que no pudieron estar por diferentes motivos hoy con nosotros. Y además, Guillermo, decir que la sesión se ha grabado, que estará colgada. Inauguraremos el canal de YouTube con la grabación de este webinario. Y en un webinario sobre digitalización no podemos dejar de decir que la conversación continúa online por los medios que queráis, ¿eh? Así que encantados de recibir emails, tweets y lo que haga falta. Muy bien. Pues nada, hasta la próxima. Muchas gracias a todos. Gracias por vuestra asistencia. Adeu, adeu, Pera. Adeu. Adeu. Adiós, gracias. Adiós, Marta. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a ti. Chao, chao. Adiós. Adeu, tothom. Adeu, Adeu. Pere. Adeu. Bueno, muchas gracias. Adiós. Adiós, Ana. Chao, gracias. Adiós, gracias, Pera.
Bueno, el Guillermo se nos ha ido. Muchachos, muchas gracias. Gracias. Bueno, ya hablaremos. Muy bien, eso. Hablamos. Venga, Pronto, hasta la vale. próxima. Adiós, descansad.